En muchas partes se siente uno de los efectos de esta pandemia, que muchas familias que tienen necesidad tienen hambre y desafortunadamente los ayuda el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, la pandemia social. Familias de gente que tiene un trabajo de jornaleros o peor aún un trabajo en negro, que no pueden trabajar y no tienen que comer, con hijos. Y después los usureros les quitan lo poco que tienen. Oremos. Oremos por estas familias, por los muchos niños de estas familias, por la dignidad de estas familias. Y oremos también por los usureros, que el Señor toque su corazón y se conviertan. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este 23 de abril, jueves de la segunda semana de Pascua. Al inicio de la misa dirigió su pensamiento a las familias en dificultad en este tiempo de pandemia. En la homilía, el Papa comentó el pasaje de los Hechos de los Apóstoles de la liturgia del día, en el que Pedro responde con valor y franqueza a los reclamos del sumo sacerdote y anuncia la resurrección de Cristo. El Papa subrayó que este cambio en Pedro, que pasa de ser un cobarde a un valeroso testigo, se debe a la oración de Jesús por Pedro. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. La primera lectura continúa la historia que había comenzado con la curación del cojo en la puerta hermosa del templo. Los apóstoles han sido llevados ante el Sanedrín, después son enviados a la cárcel, después un ángel los libera. Y esta mañana, precisamente esa mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo. En aquel día, el comandante y los sirvientes condujeron a los apóstoles y los presentaron en el Sanedrín. Fueron a arrestarlos en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y ahí el sumo sacerdote les reclamó: no les habíamos expresamente prohibido enseñar en este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza. Y también quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de este hombre. Porque los apóstoles, Pedro sobre todo, reclamaban, Pedro y Juan reclamaban a los dirigentes, a los sacerdotes, haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro responde junto a los apóstoles con esa historia. Es necesario obedecer a Dios. Nosotros somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto. Acusa, pero con un valor, con una franqueza que uno se pregunta, ¿pero este es el Pedro que negó a Jesús? Ese Pedro que tenía tanto miedo, el Pedro que era un cobarde también. ¿Cómo es que llegó aquí? Y también termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros, que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cuál fue el camino de este Pedro
para llegar a este punto, a este valor, a esta franqueza, para exponerse, porque él podía haber llegado a hacer compromisos y decir a los sacerdotes: estén tranquilos, nosotros nos iremos, hablaremos un poco con un tono más bajo, no los acusaremos más en público, pero ustedes déjenos en paz, y hacer compromisos. En la historia, la Iglesia ha debido hacer esto muchas veces para salvar al pueblo de Dios, y muchas veces también lo ha hecho para salvarse a sí misma, pero no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Los compromisos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero ellos podían salir con un compromiso. No, Pedro dijo: ningún compromiso, ustedes son culpables y con este valor. ¿Y cómo Pedro llegó a este punto? Porque era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, también un hombre temeroso, un hombre que estaba abierto a Dios al punto de que Dios le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero poco después, inmediatamente, se deja caer en la tentación de decir a Jesús: no, Señor, por este camino no, vamos por otro. La redención sin cruz. Y Jesús le dice: Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse ante Jesús: aléjate de mí, que soy pecador. Y después un Pedro que busca sobrevivir sin hacerse ver y no terminar en la cárcel, y niega a Jesús. Es un Pedro inestable, pero porque era muy generoso y también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que tuvo Pedro para llegar aquí? Hay un versículo que nos ayudará a entender esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles: Satanás los ha buscado para cernirlos como el grano. Es el momento de la tentación. Serán así como el grano. Y a Pedro le dice: y yo haré oración por ti para que tu fe no falle. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no falle y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que hizo Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora ante el Padre. Estamos acostumbrados a orar a Jesús para que nos dé esta gracia, la otra, que nos ayude. Pero no estamos acostumbrados a contemplar a Jesús, que hace ver al Padre las llagas. A Jesús, el intercesor. A Jesús que ora por nosotros. Y Pedro fue capaz de hacer todo este camino de cobarde a valiente con el don del Espíritu Santo, gracias a la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús, agradeciendo que Él ora por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora. Jesús el intercesor. Jesús quiso llevar consigo las llagas para hacerlas ver al Padre. El precio de nuestra salvación. Debemos tener más confianza. Más que en nuestras oraciones, en la oración de Jesús. Señor, ora por mí. Pero yo soy Dios, yo puedo darte, sí, pero ora por mí, porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro.
Pedro, yo oraré por ti, para que tu fe no falle. Que el Señor nos enseñe a pedirle la gracia de orar por cada uno de nosotros.